Esta es la continuación de nuestra secuencia 1 de la materia de historia, en donde analizaremos los diferentes sucesos que llevaron a la Revolución Francesa y así como el nacionalismo criollo. Nuestro fin en mente de la sesión fue hacer una recapitulación de la sesión anterior donde vimos la independencia de las 13 colonias así como el liberalismo europeo. Dimos lectura a las secciones comprendo de las páginas 139 a 142 y resolvimos las actividades 2, 3, 4 y 5. Siendo una recapitulación de la sesión anterior, recordamos que las nociones de libertad e igualdad del liberalismo influyeron en la mentalidad de las sociedades a finales del siglo XVIII. Burgueses, librepensadores, hombres ilustrados y miembros del pueblo se unieron para exigir transformaciones sociales y derrocar al antiguo régimen. Recordamos que Inglaterra, al colonizar el norte de América, formó 13 colonias. Sus habitantes, influidos por los pensadores liberales, pusieron en práctica esas ideas cuando su rey, Jorge III, les aumentó los impuestos y limitó sus libertades. Así, el 4 de julio de 1776, los habitantes de las 13 colonias redactaron un documento para expresar el deseo de los colonos de ser independientes y formar un nuevo país. Esto desató una guerra que duró 5 años, durante los cuales George Washington dirigió a los colonos. En 1783, en el Tratado de París, fue firmada la paz entre las 13 colonias e Inglaterra. 4 años después fue aprobada una constitución aplicable a todos los colonos, que adoptaron para su país el nombre de Estados Unidos de América y decidieron ser la primera república del mundo. Por otro lado, en Francia reinaba Luis XVI en 1789. La situación era difícil para ese país, ya que el mal clima perjudicó las cosechas, lo que provocó que los alimentos escasearan y aumentaran su precio. El pueblo padeció hambre porque la comida era inaccesible, pero esperaban que el monarca tomara medidas para darles ayuda. Sin embargo, no lo hizo. El pueblo francés sufrió las decisiones de Luis XVI, quien gobernaba de forma injusta. La pobreza y el hambre crecían, y el monarca adoptó una medida terrible: aumentó los impuestos. La población no pudo más, y el 14 de julio de 1789, de forma espontánea, los franceses salieron a las calles, exigiendo que terminaran las medidas injustas del rey. De esta manera inició la Revolución Francesa. El movimiento social se generalizó en Francia. La presión popular fue tanta que el monarca aceptó limitar su poder y gobernar de acuerdo con una constitución. Mientras el nacimiento de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa producían cambios sustanciales en Occidente, España hacía lo posible por mantener el control sobre sus colonias americanas. Las reformas borbónicas promovidas por la corona española causaron gran descontento en Nueva España, especialmente entre los criollos, hijos de españoles nacidos en territorio americano. Y aunque formaban parte de los grupos más privilegiados social y económicamente, los criollos fueron marginados de los altos mandos en la política, la iglesia y el ejército, espacios reservados para los peninsulares, lo que provocó en ellos un gran resentimiento. Los criollos leyeron los libros que contenían las ideas liberales de Europa y consideraron que su situación era injusta. Nació entonces en ellos un fuerte nacionalismo, así como un intenso deseo de que en América hubiera sociedades igualitarias y progresistas. Por último, como actividad sugerida y así reforzar tus conocimientos, tenemos las actividades de la página 143.